Hermanos, muy buenos días todavía. Bueno, podemos ver un pequeño testimonio acerca del perdonar. Quizás no lo pude poner todo, dura bastante, pero quiero citar, bueno, si vieron ahí esa fotografía de una niña corriendo desnuda, quemada, corriendo con sus primos, con personas alrededor, ya que había sido enviada un tiroteo de bombas, y esta niña salió corriendo, quemada, sufriendo, y un periodista captó esa foto. Esa foto luego simbolizó la foto que dio el fin a la guerra en Vietnam, ¿no? Y esta niña quedó como símbolo de ello. Sin embargo, ella pasó una situación tan terrible, tuvo que ser sometida a más de 15 operaciones, tuvo que estar muchos días en el hospital recuperándose, no quedó para nada bien y tuvo que enfrentar diferentes situaciones en su vida. Quiso hacer una carrera, lo truncaron por ser el símbolo, el modelo de la paz. Ella estaba en lo que era la religión budista, pero en una etapa de su vida, a los 19 años, ella vuelve, encuentra una Biblia, porque le gustaba leer, y lee las Escrituras, y ve a Jesús en las Escrituras y se entrega a Él, ¿no? Y luego de eso ella, al entregarse al Señor, aprende a perdonar, y perdona hasta a las personas que estuvieron implicadas en ello. Entonces, muchos años después, en el 96, hubo una ceremonia de los veteranos, así se llama, dando honores a todos los que murieron en la guerra. Ella dio un mensaje de la paz y del perdón. Y en ese mensaje, ella dijo que si ella tuviera al frente a alguno de aquellos que estuvieron implicados en este tiroteo en Vietnam, pues ella los perdonaría. Terminando su mensaje, bajó de la plataforma y le llegó una nota que decía lo siguiente. Alguien me alcanzó una nota que decía: yo soy el hombre que estás buscando. Nada más decía la nota eso. El capitán John Plummer, abrumado por la emoción y llorando como un niño, me confesó que él había coordinado las operaciones sobre mi pueblo en Vietnam aquel fatídico día. Lo miré a los ojos y extendí mis brazos hacia él, los mismos brazos que se habían extendido cuando era niña, corría por el camino en agonía con mi piel ardiendo. Nos abrazamos y en medio de lágrimas él dijo: lo siento tanto. Y susurré: está bien, yo perdono, yo te perdono. Hoy vamos a ver perdonándonos los unos a los otros. Algo que no es fácil, que no es teoría,
que quizás inclusive en estos tiempos, como estaba estudiando este mensaje, es de las cosas que más se ve en las congregaciones, la falta de perdón. Así que vamos a exponer la palabra del Señor y vamos a dejar en sus manos este tiempo. Oremos, hermanos. Señor, toma el control de este tiempo, Padre, utilízame con las pocas palabras que tengo, Señor, pero con el deseo de servirte y de dar este mensaje, Señor, de esperanza, Señor, de salvación. Te suplico, mi Dios, en el nombre de Jesús, que puedas tú bendecir, Señor, este tiempo, que no solamente quede en un mensaje más, sino que también llegue a aplicarse en nuestras vidas, Señor. Bendito seas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos primeramente a ver qué es el perdón, ¿no? Pero para ver qué es el perdón, primeramente tenemos que mirar qué no es el perdón. Y hay muchas cosas que de repente hoy pensamos que no es el perdón, o de repente creemos o estamos equivocados en nuestro concepto de perdón. Lo primero que quiero ver es esto que dice: el perdón no es justo, ¿no? Algunos he escuchado esa frase, ¿no? Perdonar no es justo, perdonar no es justo. Y la verdad es que no están en desacierto con ello. Perdonar no es justo. ¿Por qué? ¿Justo qué es? Si alguien te hace daño, te roba, es que lo metan a la cárcel y cumpla su condena. Ya eso es hacer justicia. Y una vez que cumple su condena, ya él está librado, hizo lo justo. Pero perdonar no trata de eso. Perdonar no es un acto de justicia, sino un acto de gracia. Entonces, perdonar no es justo. Quiero que tengamos en claro ese concepto, porque ahorita vamos a reafirmar qué no es perdonar, ¿no? Entonces, perdonar no es justo, es un acto de gracia. Perdonar no es olvidar, ¿no? Hay a veces la persona que quiere perdonar, pero no, es que no puedo olvidar esa situación, ¿no? No puedo, siempre lo voy a tener en mi memoria, no puedo perder la memoria frente a eso, ¿no? Es más, hay personas que cuando tienen un conflicto no solo se ponen histéricos, sino también históricos, ¿no? Porque se acuerdan de las cosas, ¿no? Ya, de toda la vida. Entonces, perdonar no es olvidar, pero uno puede tomar una decisión consciente y deliberada de perdonar y dejarlo de lado, ¿no? El Señor mismo en Isaías 43:25 dice que Él nos deja, Él no recuerda las iniquidades. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de ti mismo y no me acordaré de tus pecados. Pero esa es una decisión de no acordarse. No quiere decir que no lo puede recordar, ¿no? Entonces, perdonar no es olvidar. ¿Qué más también? Bueno, solo después de un perdón genuino que ha tenido lugar, se puede empezar un proceso de olvidar, ¿no? Pero perdonar no es olvidar. También el perdón no es condicional. Hay personas que dicen: te perdonaré si prometes no hacerlo otra vez. Es la clásica, ¿no? Ya, pero no lo vuelvas a hacer otra vez, ¿no? A veces ponen una condición. Y de hecho que esperamos que el opresor se arrepienta, ¿no? Que no nos vuelva a ofender otra vez. Pero el perdón es un regalo de gracia, una gracia inmerecida, es gratuita, ¿no? Entonces no va a depender si lo hace otra vez, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Hasta 70 veces 7. Te lo vamos a ir viendo poco a poco, pero el perdón no es condicional. El perdón tampoco es un sentimiento, ¿no? Dicen: yo voy a perdonar cuando sienta. Esa es la clásica, ¿no? Es la clásica. Yo voy a perdonar cuando lo sienta, ¿no? Siento que ya debo hacerlo. Quiere decir que si no lo sientes, nunca vas a perdonar. Si esperamos que sintamos, nos vamos a quedar sentados. Nunca vamos a perdonar. Entonces, el perdón va más allá de un sentimiento. Y vamos a irlo viendo
más y más. Bueno, estas 4 cosas no es perdonar. De repente hay unas más, pero quería resaltar estas 4 que me llamaron la atención. Hasta este momento, estamos rompiendo los conceptos de perdón. De repente tú has cerrado en eso, has pensado así de esta manera. Ahora te quiero sustentar lo que sí es el perdón. ¿Qué es el perdón? Primeramente, el perdón es un mandamiento. Es un acto de obediencia y gracia. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios 4, del 30 al 32. Si abren sus Biblias en Efesios 4, del 30 al 32. Es un versículo que lo vamos a utilizar bastante el día de hoy, porque tiene mucho poder acerca del perdón. Efesios 4, 30 al 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Entonces, ahí hay un mandato. Antes, sed todo esto. Es un mandato imperativo que dice el Señor. También el Señor Jesucristo da una parábola de 2 deudores. ¿Recuerdan esa parábola? Cuando el rey tenía pues un siervo que le debía mucho dinero. Los intereses ya estaban por lo alto y no tenía cómo pagar. Entonces el rey le dijo: ¿sabes qué? Te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues. Entonces el siervo rogó, lloró, le dijo: Señor, perdóname, no tengo. Y el rey fue movido a misericordia y le perdonó la totalidad de la deuda. Y entonces dice que el siervo salió y había un consiervo de él que le debía 1000 veces menos de lo que le debía él al rey. Y aún así, él lo tomó del cuello, lo agarraba y le decía: págame lo que me debes. Y él le dijo lo mismo: por favor, no tengo, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Pero el siervo malvado lo mandó a la cárcel. Así que cuando el rey se enteró de esto, tomó al siervo que había perdonado y también lo llevó a la cárcel, porque no fue recíproco con lo que tuvo, no perdonó. Entonces, al final de esto, Jesús, cuando termina esta parábola de los deudores, él dice que nosotros debemos perdonar, ¿no? Perdonar a nuestros hermanos. Lo dice así literalmente, lo dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿no? Entonces, el Señor nos manda a perdonar. Es un acto de obediencia y de gracia. Significa dejar deliberadamente al lado tus propios derechos. Significa cortar esa soga que te une a una situación, a un recuerdo, a una persona en concreto. Eso significa perdonar, un mandato. ¿Qué más sí es perdón? El perdón es una decisión, ¿no? Esto significa un acto puro, limpio, de voluntad. Esto lo podemos ver en Efesios 4, que ya lo hemos visto, y también en Colosenses 3:13. Vamos a Colosenses 3:13. Si vamos, por favor, Colosenses 3:13. Un versículo que nuestro hermano Giovanni utilizó la semana pasada, que dice la palabra del Señor en Colosenses 3:13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, ¿no? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ahí el Señor nos manda a pedir perdón, y también nos hace ver que es un acto de voluntad, es una decisión que nosotros tenemos perdonar, ¿no?
Entonces, el perdón es una decisión de no guardar los pecados de otros contra ellos. Al perdonar decidimos no aferrarnos a los pecados de otro, ¿no? El perdón es una decisión. ¿Qué más es perdón? El perdón es reconocer también. Es lo contrario de excusar, ¿no?, un mal comportamiento de alguien, ¿no?, de la otra persona. O sea, a veces podemos tomar a la ligera un mal comportamiento y dejamos de lado lo que podría ser el perdón. Tengo un concepto que dice: el perdón significa reconocer todo el horror de lo que la persona ha hecho, llamarlo pecado y después, en el nombre de Jesús, dejar libre a esa persona. Entonces, el perdón también es reconocer, no excusar, sino reconocer. Y también el perdón, hermanos, y esto creo que es una de las características más importantes de lo que sí es perdón, el perdón es imitar a Jesús. Si vieron, los que pudieron dar una ojeada a Colosenses 3:13 y a Efesios 4:32, los dos dicen, justo estamos viendo con Giovanni las comparaciones, ¿no? Aquí dice que nosotros debemos perdonar como Jesús nos perdonó, como Dios nos perdonó. Así acaban cada uno de estos versículos que leímos. Es que nosotros debemos imitar a Jesús. Y si recordamos, cuando Jesús estaba en la cruz, cuando todas las personas estaban allí burlándose de él, deseándole la muerte, habiéndolo querido crucificar, él dio estas palabras, una de las 7 palabras más importantes en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si el Maestro hizo eso, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar a los demás, sea lo que sea que hayan hecho? Eso es perdonar. Y bueno, tengo un concepto de perdón que me encantó, me gustó muchísimo, quería compartirlos, va a estar en pantalla también. Dice: perdonar significa aceptar vivir con las consecuencias negativas y dolorosas causadas por el pecado de otro. Es aceptar vivir con las consecuencias negativas y dolorosas causadas por el pecado de otro. Me hace recordar un caso que estuve leyendo de un muchacho que era un joven, bueno, normal, sano, y estaba jugando por su casa, por su barrio. Y en eso vino un conductor que había tomado, estaba ebrio, y lo atropelló y tuvieron que amputarle la pierna, ¿no? Él asistía a la iglesia, él se sentía terrible por la situación, y cuando él pedía consejo a los pastores, ¿qué puedo hacer? Él tenía 2 opciones. Él podía decidir vivir con ese dolor, ¿no?, de tener, de perdonar a esa persona, o vivir con ese odio de no perdonar a esa persona. El conductor ebrio quizás hubiera cumplido su sentencia, de repente le hubiera metido 5 años, después se hubiera olvidado de él, de lo que hizo. Él podía vivir ya tranquilo de repente, pero la marca que le dejó a este muchacho no se iba a borrar nunca, porque ya no tenía una pierna. Entonces él tenía que tomar una decisión: o mantiene ese odio, ese rencor, esa falta de perdón, o acepta vivir con las consecuencias negativas y dolorosas causadas por el pecado de otro. Y esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar muchas veces. Así que, entendiendo un poco más sobre el perdón, también quiero hablarte de algo muy importante, porque hasta ahí todos son conceptos. Ya despejamos nuestros conceptos. Pero ahora quiero hablar de las razones para posponer el perdón. Y eso es algo que se vive. Y como le digo, haciendo estudios, buscando sobre la falta de perdón en la iglesia, es una de los más fuertes en estos tiempos. Así que vamos a ver razones para posponer el perdón. Una razón: estoy esperando
que se arrepienta. ¿Ya? No, yo no voy a ese hermano porque ese hermano no se ha arrepentido, pero cuando se arrepienta yo voy a guardar mi perdón. Cuando él se me acerque y me pide perdón, yo le voy a perdonar. Pero yo estoy guardando mi perdón, ¿eh? Yo puedo cantar, alabar al Señor, salmos, aleluya, todo. Y soy espiritual todavía. Yo tengo ahí el perdón para entregarlo, pero estoy esperando que ellos o ella se arrepienta. De repente pueden tomar versos bíblicos como Lucas cuando Jesús dice, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Ah, no, ahí dice, si se arrepiente, perdónale, dice, ¿no? Pero si no se arrepiente, ¿no? Sacando fuera de contexto estos versículos, porque la idea central de este versículo es otra. Es ir y poder ayudar a tu hermano de alguna manera, haciéndole ver sus pecados, ¿no? Entonces, en ese sentido habla así. Pero podemos justificarnos hasta usando versos fuera de contexto para esperar, no, y cuando se arrepienta yo le voy a dar mi perdón, pero mi perdón está ahí, yo estoy limpio de conciencia. Una vez más vemos a Jesús, padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Jesús acaso esperó que se arrepientan? Para nada. Vamos a poner un caso más fuerte. El hermano Felipe Nun es un hermano que se ha dedicado muchísimo tiempo a estudiar sobre el perdón y tiene un ministerio dedicado a ello. Trabaja mucho con jóvenes, personas que necesitan perdonar. Y dice que estaba en una reunión y había un jovencito que estaba serio, triste, ¿no? En una reunión de jóvenes y lo notó, ¿no? Entonces se acercó al final de la reunión y le dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te noto que tienes algo, te duele algo, te sientes mal. Entonces el muchacho tenía muchas cosas en su cabeza, él estaba en drogas, estaba metido y consumido, dedicado a las drogas. Y Felipe Nun y su equipo pudieron conversar con él y llevarlos a tener un tiempo donde él podía entender sobre el perdonar. Entonces lo que le pidió es que haga un listado de todas las personas que en su vida le habían dañado, para que él también pueda perdonar, ¿no? Le presentó a Jesús y todo ello. Y este muchacho empezó a hacer un listado de todas las personas que le habían hecho daño y empezó a perdonarlas en el nombre de Jesús. Hasta que llegó a una parte de la lista que dijo, a no lo puedo perdonar. Hermano, no lo puedo perdonar. Más bien yo prometí matarlo. ¿Quién era? Era la persona que lo había metido a las drogas. Era una persona que desde niño le había dado la droga gratis, ¿no? Que le había convencido de consumir, engañándolo. Él podría decir el culpable de todas mis desgracias. No quería perdonarlo. ¿Por qué? Porque él pensaba que él debía arrepentirse, ¿no? Que él debía arrepentirse. Y era poco probable que él se arrepienta, ¿no? Claro que para Dios hay todo posible, pero si él tenía que esperar a que se arrepienta, imagínense. Otro caso, una mujer, una hermana que lamentablemente fue violada por 2 hombres. Terrible la situación, ¿no? El hermano de él existía en la iglesia y él, cuando también pasó el proceso de perdonar, no podía perdonar a estos hombres. Pero ¿ustedes creen que esos hombres, allí, bueno, en Colombia, dice Felipe que en Colombia era bien complicado encontrar a los culpables? Era bien difícil porque era en esos momentos de lo que había en esa ciudad muy fuerte, ¿no? Entonces, esperar a que ellos vengan y te digan, te toquen la puerta y digan me arrepiento, no se podría dar, muy poco probable. Mientras tanto, ella podía vivir con esos estragos, recordando esas situaciones, teniendo eso en su corazón, por no perdonar y liberarse de eso. Entonces, no podemos esperar que se arrepienta. Sería lo mejor, pero no podemos perdonar cuando se arrepienta nada más. Tenemos que perdonar desde antes. Y lo vamos a ir viendo más adelante un poquito más sobre ello. Otra razón por la que pospongo mi perdón
es que el perdonar, cuando lo perdone, lo voy a librar del pago de su justicia, ¿no? Cuando lo perdone, lo voy a librar de la justicia. Entonces, volvamos al caso de este jovencito, el primero que cité. Este jovencito, una de las razones también por que no pedía perdonar, es porque él sentía que si él lo perdonaba a ese hombre que lo incitó a las drogas, lo iba a hacer libre. O sea, pastor, yo no quiero perdonarlo porque si yo lo perdono, lo voy a hacer libre. Pero el pastor, el equipo de discipulado les sustentó, como dice la palabra, que el pecado que comete una persona contra ti no solamente va contra ti, sino también contra Dios. Y la palabra dice que de Dios es la justicia, Dios es la venganza. Entonces, que en el momento en que él perdonaba, el que se iba a liberar es él, pero no es que iba a liberarlo a la otra persona, porque la justicia tendría que ser impartida igual. Justicia quizás en la tierra o de parte de Dios en algún momento. Entonces, el jovencito no quería perdonar porque sentía que lo iba a liberar al perdonar. Pero en ese momento, al entenderlo, pudo hacerlo y sintió un cambio en su vida, ¿no? Entonces, a veces podemos estar así, esperando justicia. Recordemos a Esteban, ¿no? Esteban, el primer mártir, ¿no? El gran mártir. En Hechos 7:60 dice, Esteban ya lo estaban apedreando, lo estaban matando injustamente. Y dice, Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No era justo lo que estaba pasando ahí. Zacarías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, también lo mandaron a matar. En Zacarías lo mandaron a matar a uno de los profetas y cuando lo iban a matar, ¿no? Él clamó por venganza, ¿no? Sus últimas palabras, Señor, haz justicia en esto, en Zacarías, ¿no? Entonces de repente en ese momento no se vio unas palabras de gracia, de acto de perdonar, sino de justicia. Pero Esteban, cuando lo vemos que él sí, no buscaba justicia, sino al contrario, perdonaba, los liberaba, un acto de gracia. Hasta en sus últimos minutos, no le tomes en cuenta ese pecado, imitando lo que Jesús hacía. Hermanos, me estoy yendo a casos extremos. Quizás en algún momento de tu vida no has pasado ninguna de ese tipo de situación. Imagínate entonces la mínima situación que estás pasando y aún así no has perdonado. Debemos meditar en esas razones que nos hacen posponer el perdonar. Otra razón es porque alguien muy cercano me ha decepcionado, ¿no? Eso es clásico. ¿Me puede fallar esa persona? Bueno, todo. Ya lo puedo pasar, pero mi amigo, el alma, mi hermano, ¿no? Alguien que es fuerte para mí, que me decepciona, me es difícil perdonar, ¿no? Y puedo hasta posponer ese perdón. Y quiero sustentarte vamos a 2 Timoteo 4:16. Este ejemplo maravilloso, que cuando yo lo leo me hace meditar mucho en lo que dice este pasaje, ¿no? Acerca de Pablo. Miren, vamos a 2 Timoteo 4:16. Dice, Pablo dice esto, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice. Hasta ahí nomás todavía, vamos a dejarlo hasta ahí. Pablo, o sea, el apóstol que estuvo, esfuérzate, sé valiente por acá, yendo a animar a los hermanos, fortalecerlos, dar su vida, apoyarse, todo. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dígame, ¿cuántas razones tendría Pablo para decir estos son unos malagradecidos? ¿No? Tanto que he hecho por ellos y mira, me desampararon.
¿Cuánto se pudo haber agarrado de todas esas cosas? Pero miren lo que hace Pablo terminando esta parte del versículo. Dice, no les sea tomado en cuenta. Pablo no solo tuvo la intención de hacerlo, sino que lo tomó por obra. No les sea tomado en cuenta. Entonces, en otras palabras, yo los perdono. A pesar de que podían ser hasta sus más íntimos quizás. Las personas que él podría haberse decepcionado. A veces vemos un hermano que tiene mucho potencial. Está yendo bien, pero cae, peca. Y ya lo miramos diferente, ¿no? Lo has perdonado, pero en el fondo quizás no lo has perdonado todavía. Cuando tienes esos pensamientos, esas cosas. Hermanos, Pedro hizo lo peor, pero el Señor le dijo, una vez vuelto, reafirma a los hermanos. Y ya sabemos quién es Pedro. David también cayó terriblemente, pero terminó siendo un varón conforme al corazón de Dios, lleno de días. No hubo alabanza más hermosa que la que hubo en la tierra de Jerusalén cuando estuvo gobernando David. Y así podemos citar muchos hombres y mujeres de Dios. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Hermano, hermana, ¿tienes algún conflicto con tu hermano el día de hoy que no has sanado? Con tu cónyuge, ¿tienes algún problema que cuando llegan las peleas las vuelves a sacar, mostrando que no has perdonado todavía? Examinemos en nuestro corazón, en lo más profundo, si entendemos el concepto de perdón y lo estamos poniendo por obra. Porque hermanos, si yo no tengo derecho a decepcionarme, es la realidad. Si yo soy el primero que ha decepcionado a Dios con todo lo que yo he hecho y vivido. Como siempre dice Giovanni, ¿no? Si yo miro a los hombres, de hecho que me voy a decepcionar, ¿no? Pero si yo miro a Dios, siempre voy a encontrar al ser perfecto, aquel que nunca me va a fallar. Entonces, por demás está pensar de que esta persona es infalible, que no va a fallar nunca. No, todos vamos a fallar. El que está sentado, al que está delante también. Por eso es tan importante el perdón. El matrimonio es maravilloso cuando los cónyuges aprenden a perdonar. Solo así es maravilloso, ¿no? El matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Solo así hay armonía en el perdón. El perdón, hermanos, puede ser tan doloroso si es que lo mantienes en tu vida. Así que debemos darnos debemos dar pasos para cambiar ese concepto en nuestras vidas, para dejar esas excusas, dejar esas razones que no te permiten avanzar, ¿no? Entonces, esas son algunas razones que nos posponen del perdón, de perdonar. Pero también quiero hablarte de las consecuencias, y como último punto, las consecuencias de no perdonar y los beneficios también de perdonar. Primeramente, una consecuencia es el estancamiento espiritual, ¿no? El Señor dice que si nosotros no perdonamos las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre nos perdonará, dice, ¿no? Entonces, ahí ya hay una alusión clara de que no hay comunión con Dios. Si volvemos a Efesios 4:32, empieza diciendo, no contristéis el Espíritu Santo, ¿no? Con el cual fuiste sellados, ¿no? Quítense de amargura, enojo y todo ello, y también dice perdonar, perdonándonos. O sea, allí te está mostrando de que si tú no perdonas, estás contristando el Espíritu Santo. Y por eso no vas a avanzar. Si alguien ha pecado contra nosotros y nosotros nos negamos a perdonar, limitamos la libertad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como les dije, podemos cantar himnos, podemos participar de la cena del Señor, podemos todo eso, pero con un espíritu contristado. Un espíritu que no puede surgir ni estar en su llenura ni plenitud
porque nosotros lo apagamos por la falta de perdón. Entonces, una de las consecuencias es el estancamiento espiritual. Otra consecuencia es que la amargura que se genera te corrompe, como dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Este versículo, como el anterior de Efesios, que dice también que no entre amargura en ustedes, en nosotros, son versículos que nos muestran que cuando tú tienes falta de perdón, andas amargado, andas con algo ahí, el rencor que te tiene ahí, el resentimiento que te tiene ahí, te genera que andes amargado. Y si tú estás amargado, ¿no? Una esposa amargada va a influir en su esposo y sus hijos. Es fácil contaminarlos. Es más fácil bajar que subir. La falta de perdón te lleva a esa amargura y esa amargura corrompe. Hablar mal del hermano que no has perdonado. Tantas situaciones que se pueden dar en el corazón de los hombres, ¿no? Un hombre que anda amargado va a influir a su iglesia también de una manera negativa. ¿Qué más es una consecuencia de no perdonar? Te quita la paz. Hermanos, el no perdonar es como vivir con una bala en la cabeza. Estuve buscando en internet un poco sobre personas que viven con una bala en la cabeza. Encontré varios casos interesantes, pero me gustó uno de una persona que de un momento a otro se empezó a sentir muy mal. Pensaba que le iba a dar un aneurisma. Lo llevaron de emergencia al hospital y al final encontraron que tenía una bala aquí en la cabeza. La esposa accidentalmente había disparado la bala y no sabía dónde había caído. No se lo comentó al esposo porque del temor, el miedo, todo. Al final, el esposo tenía la bala que había entrado por el oído, se había quedado por aquí. Y no había muerto, pero tenía dolores intensos. Cuando tú no perdonas, hermano, es como si tuvieras una bala en la cabeza. Quizá por momentos vas a estar bien, pero en el fondo está ahí, haciéndote doler, hincándote, amargándote la vida, el resentimiento. Cuando dices que bueno es verte aquí y cuando vas a abrazar a ese hermano que no has perdonado te vas al otro lado. ¿No? Una desviación rápida nomás. No lo miren. Pero no, fuera de bromas, hermanos, es algo muy serio. Es tan serio, hermanos. Jesús lo dice muchas veces. Los hombres de Dios lo muestran con su vida. Esa falta de perdón puede destruirnos la vida. Puede mantenernos con esa bala en la cabeza. Nos quita la paz. Y el versículo más conocido, uno de los más conocidos que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel que en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que dice a aquel que en ti persevera, ¿no? En tu pensamiento, ¿no? En su pensamiento persevera. Entonces, ¿cómo vas a poder estar en el pensamiento de Dios si no has perdonado? Eso, hay ruido ahí, hay suciedad, hay una bala en la cabeza. Y ahí no hay paz. Me hace acordar a uno de los personajes de la Biblia, Sansón. ¿Recuerdan cómo terminó Sansón? Bueno, le quitaron los ojos, humillado, destruido. Y las últimas palabras de Sansón, bueno, hubiera sido pues los perdono, ¿no? ¿No? Sansón dijo, Señor, dame fuerzas para que ahorita me baje todo esto y mueran todos los que hicieron esto contra mí. Venganza, amargura. ¿Cómo habrá vivido desde el momento en que se quedó sin ojos hasta el día que lo llevaron a esa sin paz? Pensando en la venganza, amargura, no buscando a Dios. Bueno, ahí entro de repente a un tema cuestionable, ¿no? El de Sansón. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Ya, eso es otro tema. Pero es un ejemplo
Es un ejemplo de falta de perdón. Ahora vamos a los beneficios, hermanos. Todos queremos beneficios. La oferta de un beneficio ahí, una oferta, la promoción tal. Vamos a ver los beneficios del perdón. Y voy a ver por el lado físico también. Dice, te protege del estrés, dice. Un estudio de la Universidad de California revela que al perdonar puedes relajarte y bajar tus niveles de ansiedad. El perdonar también, físicamente hablando, te ayuda. Tu corazón es más sano, dice. En el Journal of Social and Personal Relationship afirma que el perdón tiene efectos positivos sobre la reducción de la presión arterial, ¿no? Tu sueño es reparador. Al no tener que lidiar con resentimientos ni ira, tu cuerpo, tu mente realmente descansarán y dormirás mejor. Mejora su carácter también. Cuando perdonas tienes el control de tu vida y no otorgas poder a emociones de más, ¿no? A nadie en contra, negativos. Y también reduces cualquier dolor. ¿Sabías que al perdonar a aquellos que te hicieron algún daño puedes reducir el dolor tanto emocional como físico? Te vuelves más fuerte. Hermanos, el beneficio más importante, hermanos, es que verdaderamente el perdón te libera. Y quiero poner una frase que me encantó. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Hermano, cuando tú perdonas, tú eres el que te liberas. Tú eres el bendecido, verdaderamente. Perdonar, en el idioma original, habla de soltar, de liberar. Habla de gracia. Charizomai es una de las palabras que se utilizan. Charis es gracia. Somai es soltar, es liberar. Entonces, nosotros somos los que nos liberamos a través del perdón. Hay paz, lo que necesitamos para ya no tener esa bala en la cabeza y poder andar, servir al Señor libremente, ¿no? Míralo de este modo, el perdón lleva consigo el cortar una soga que nos ata a alguien, ¿no? Porque quieras o no, si tú no perdonas, estás atado a esa persona, estás atado allí, pero lo cortas y pones fin a esas demandas personales que tú tienes, pero todo debe ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús debes decidir perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó a nosotros, hermanos. Spurgeon decía, si alguien dice algo de mí negativo, lo dice atrocidades de mí, yo quiero decirle a esa persona que no ha llegado a conocerme tanto para definirme en esas atrocidades. Soy peor que esas. Soy peor que eso. Y es porque, hermanos, cuando nosotros entendemos que el Señor nos ha perdonado, cuando llegamos a esa magnitud de entender de que éramos viles pecadores y Él gratuitamente nos perdonó, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Recordemos a esa mujer que estaba a punto de ser apedreada por su adulterio. Y lo iban a apedrear los fariseos, que se creían que eran más fuertes espiritualmente, que más bien ella era la pecadora y ellos no. Y estaba Jesús ahí, Jesús dijo, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que desde el mayor hasta el menor se fueron, dejaron las piedras. La mujer lo miró a Jesús, le dijo, Señor, y Jesús le dijo, no, mujer, ninguno te condenó, yo tampoco te condeno. Ve
y no peques más, ¿no? Y la mujer, pues, impresionada por el perdón, ¿no? Por el perdón del Señor. Porque cuando más el Señor te perdona, aún más amas. Y debemos perdonar, hermanos. En esta mañana, yo quiero que pienses, haz un listado en tu vida de personas que de repente has quedado allí. De repente no las puedes ver, no sé. Alguna posibilidad de llegar a ellos y de pedir perdón. Familiares, hermanos aquí en la iglesia. No vivas con esa bala en la cabeza. Arráncala de tu ser y libérate. Créeme que será totalmente diferente. Por conclusión, hermanos, quizás sepas que has ofendido a otro. ¿Qué puedes hacer? Buscar el perdón. Si no está cerca, escríbele una carta, envíale un correo electrónico, llámale, o si puedes, anda cara a cara y pídele perdón. Me acuerdo de don Pedro, cuando hablaba del perdón, una de esas oportunidades, don Pedro, que decía que un día se acordó que tenía un problema con su hermano cuando eran niños, ¿no? Y de mayor, ¿no? Él estuvo pidiéndole al Señor, Señor, hazme recordar alguna cosa que haya quedado inconclusa en mí, algo que no haya pedido perdón, algo que haya hecho mal y no me haya dado cuenta. Y en esos recuerdos le hizo pensar en que un día no trató bien a su hermano. Y dice don Pedro que no quiso quedarse con eso, lo llamó, porque su hermano está en los Estados Unidos, ¿no? Y le dijo lo que él había hecho, ¿no? Entonces su hermano, cuando le contó, yo ni me acordaba de eso, ¿no? Ni por acá que, ¿no? Te habías molestado, ¿no? Que te sentías eso, ¿no? Igual te agradezco, ¿no? Pero nuestro hermanito se quedó liberado de eso. O sea, ¿a lo que voy con eso? O sea, el perdón te daña, hermanos. El falta de perdón te daña. Por eso es tan importante examinarnos y ver si hay algo que no hemos pedido perdón. De repente esta es la causa por la cual estamos pasando la situación. Dios quiere tocarte la puerta, hacerte ver, mira, ¿qué tienes contra tu hermano? Ha quedado pendiente. Otra conclusión puede ser, quizás sientas algún dolor o amargura en tu corazón, ¿no? Pero escoge obedecer la voluntad de Dios. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Perdona en el nombre de Jesús. Esas son las cosas prácticas, no hay una fórmula, tienes que hacerlo, es el mandato de Dios. Y otra cosa más, también considero importante, quizás veas ahora señales de amargura en otros, por algún conflicto que tú hayas visto de alguien más. Pues el Señor quiere usarte a ti como agente de la reconciliación, del perdón y la reconciliación. Y vamos a este pasaje de 2 Corintios 5, 18 al 20. 2 Corintios 5, 18 al 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores también, hermanos, del perdón, de la reconciliación. Así que no solamente es si tú no has perdonado, sino que también puedes llegar a ser una ayuda, un embajador, un apoyo de alguien que también no ha perdonado. El ministerio de nuestro hermano Philip Nunn, como lo comento, está dedicado a ver personas que no pueden perdonar y trabajar con ellos. Pero como le digo, hasta lo mínimo, si no has perdonado, hermano, tienes que limpiar tu corazón. Muchas veces podemos tener los conceptos, puede ser un buen mensaje, ahorita me bajo de este púlpito, quizás alguien me dice, qué buen mensaje, hermano.
y la verdad que no me gustaría que me lo digan, porque solamente es un mensaje y no es una aplicación en sus vidas, entonces me quedaría triste de haberlo compartido. Hagamos por obra, hermanos, esto. Un amigo me comentaba que a veces puedes saber, pero no basta saber, hay que entender. Y después cuando tú lo entiendes, no basta entender, ¿no? Sino que hay que experimentar, ¿no? Y cuando ya lo aplicaste, ¿no? Experimentando, después hay que adueñarse de eso. O sea, hacerlo un hábito, uno. Entonces, puedes saber, puedes entender, pero de ahí tienes que... Perdón, me equivoqué. Puedes saber, puedes entender, después lo vas a pensar, ¿cómo debe ser? ¿No? Y después lo vas a experimentar. Experimentar que lo pongas en práctica. Y por último pasas al siguiente nivel, que es adueñarse de ese concepto, que es ya hacerlo un hábito en tu vida. Entonces, saber, entender, pensar, experimentar y adueñarse. Yo anhelo, hermanos, que esta mañana puedas experimentar, adueñarte de este concepto de perdón y practicarlo en tu vida. Hay un modelo de perdón que el hermano Felipe Nun comparte, me gustó mucho, y yo quiero que lo puedas ver en pantalla, por favor. Es un modelo que ayuda a muchas personas a poder después orar por ello. Dice, mi Dios y Padre, hoy quiero perdonar por lo que él o ella me ha hecho. Y detalla, ¿no? lo que ha hecho. Y Padre, eso me ha hecho sentir, poner todo eso, ¿no? Que te hace sentir. Padre, ahora lo suelto, todo eso. Padre, en el nombre de Jesús, perdono acepto vivir con las consecuencias de su pecado contra mí. Renuncio al derecho que a veces he sentido de tomar venganza. Por favor, fortaléceme y sana mis heridas emocionales. Gracias, Padre, porque ahora me has liberado de esta carga. Padre Celestial, ahora te pido que bendigas a esa persona en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, hermana, si tienes algo que tu corazón no ha terminado de saldar, el perdón en tu vida, o de repente quizás hoy día nos estás visitando y estás escuchando un nuevo concepto de perdón, pues déjame decirte que la única manera de perdonar es haber experimentado el perdón en Cristo Jesús. Necesitas a Cristo, necesitas volver a Cristo. Él es el que nos perdonó, dio su vida por nosotros, su sangre preciosa en la cruz derramada para darnos el perdón que no merecíamos. ¿Cuánto más entonces nosotros debemos perdonar? Oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre, por este mensaje, Señor, que tu palabra haya sido expuesta, Señor, que tu mano poderosa, tu Espíritu, Señor, dirija, Señor, a todos mis hermanos aquí presentes, que convenza también si hemos estado viviendo ese pecado, Señor, el de no perdonar, Señor, el de dejar de lado, Señor, cosas tan pendientes y tan importantes, Señor, como pedir perdón, Señor, que no nos deja vivir, nos hace vivir como si viviéramos como una bala, con una bala en la cabeza, Señor. Te pido que puedas tocar el corazón de todos los presentes y que no solamente se quede en un saber o entender o pensar, sino ya un experimentar y adueñarse, Señor, de estos conceptos, de esta práctica de poder perdonar, Señor. Asimismo, Señor, te pido que el que no te conoce el día de hoy pueda buscarte, Señor, a través de Cristo y va a ser liberado del perdón. Va a ser liberado, perdonado por ti, Señor, y va a poder perdonarse. Gracias por lo que vas a hacer, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén, hermanos.